Bueno, buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Future Talks. Hoy tenemos un tema que creo que nos interpela a todos, es el tema de la salud mental. Para ese tema, la verdad que para mí es un lujo tener a la invitada que tenemos, es la doctora María Roca, doctora en psicología, que ha dedicado mucho tiempo a investigar la neuropsicología también, una científica muy relevante del CONICET, para mí una de las personas que más sabe de este tema, así que María, te agradezco muchísimo por estar hoy acá, yo sé que tu agenda es complicada, así que muchísimas gracias. Un placer estar acá con vos y más para hablar de esta temática tan relevante que me parece que, como decís, nos convoca a todos, ¿no? María, vos en último tiempo, a través de la dirección de INECO Organizaciones, digamos, vos has trabajado mucho con Facundo, bueno, has sido coautora de varios bestsellers de salud mental con él, etcétera, pero han realizado esto de INECO Organizaciones que tiene una perspectiva muy interesante del enfoque de la salud mental, que es sacar un poco la salud mental del consultorio o del hospital e ir hacia los lugares, ¿no? Que es, creo, un poco la clave, ya lo vamos a hablar más adelante, pero de lo que creo que deberíamos pensar a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo ahí cuando vos te vas al terreno, a la empresa real, al lugar concreto y que se encuentran otras cosas que obviamente las que encontrás en el consultorio, ¿no? Sí, son cosas distintas las que uno encuentra y es muy interesante cómo lo planteas porque así es como nosotros lo vemos, ¿no? De alguna manera la ciencia cobra sentido cuando uno le cambia la vida a una persona o cuando uno impacta en la vida de una persona, ¿no? Así que salir de los laboratorios, salir de los consultorios donde trabajamos mucho con lo que es el diagnóstico, el tratamiento, para nosotros hoy es una de las principales prioridades que tenemos. Cuando uno va a la definición de salud general, no de salud mental, pero de salud general de la Organización Mundial de la Salud, se hace referencia a un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Y durante muchos años todos los que trabajamos en salud mental trabajamos más en la enfermedad, en el diagnóstico y en el tratamiento, que sin duda es fundamental, pero no completa todo lo que la salud implica. La salud implica también esa promoción de la salud. Y en ese sentido, obviamente, tanto las organizaciones como otros espacios a nivel social para nosotros eran muy importantes para poder hablar de cuáles son las cosas que pueden poner en riesgo la salud mental, cuáles son los factores protectores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los momentos de la vida que pueden ser una encrucijada particular para nuestra salud mental? Y eso fue lo que hicimos en un último tiempo. A mí me tocó hacerlo desde INECO Organizaciones, que es la unidad INECO que brinda servicios asociados a neurociencias y salud mental a las empresas, pero también desde Fundación INECO hacia la comunidad, también hacia el mundo de la educación. Digo, Teresa Torralba está trabajando muchísimo en eso también. Definitivamente los profesionales de la salud tenemos que empezar a hacer salud y no solo hacer enfermedad, y para hacer salud hay que ir a la vida de todos los días de las personas y generar, en este caso, ambientes de trabajo más saludables, sino también ambientes de estudio más saludables, relaciones más saludables y saber cómo cuidar la salud mental, ¿no? ¿Qué hay de cierto, María, en esto de la epidemia de ansiedad, la epidemia de depresión, la epidemia de estrés crónico? Digo, esas tres patologías porque son las que más nominan en general cuando uno habla con los psicólogos, pero ¿vos ves que eso es real? ¿Es diferente de otros momentos de la historia? ¿Algo nos está pasando? Las redes sociales, ya hablaremos seguramente de eso. ¿Qué pensás vos de esas tres cosas? Creo que sí es evidente un cambio con respecto a esto, tanto a las personas que consultan, a la sintomatología que se ve, también a la importancia que se le da al tema, y sabemos que cuando un tema pasa a ser más importante, se ve más y las cosas se detectan más también, ¿no? Pero pondría, por lo menos desde mi perspectiva, un gran punto de inflexión en la pandemia, ¿no? En la pandemia el tema tomó una relevancia a nivel global, digo, por supuesto había muchos profesionales de la salud y muchas personas trabajando en esto, pero durante la pandemia se tomó como conciencia de la importancia que tenían estas cuestiones para poder atravesar momentos tan difíciles como los que atravesamos todos, ¿no? Y para mí es una buena excusa, digo, si uno trata de entender qué es lo que pasó en la pandemia con la salud mental, sirve de excusa para entender cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores, ¿no? Y los principales factores de riesgo, por ejemplo, para el estrés negativo, el estrés crónico, digo, etcétera, tienen que ver con palabras como incertidumbre, sensación de falta de control, pérdida de cosas que valoro o miedo a perder cosas que valoro, ¿no? Y todo eso nos sucedió a todos al mismo tiempo, ¿no? Los niveles de estrés y el nivel de En desafío. el contexto de la pandemia, claro. Claro, el nivel de estrés y el nivel de desafío aumentó para todos. Y en general, Fer, cuando uno está en una situación de estrés particular, no sé, te pasa algo en tu vida, no sé, te divorciás o te estás mudando, vos podés contar con el resto de tus vínculos que de alguna manera se organiza para apoyarte. Acá nos pasó a todos al mismo tiempo, ¿no?
Entonces aumentaron los niveles de estrés, el nivel de demanda y el nivel de desafío hacia lo que tiene que ver con lo emocional, lo psicológico y lo mental, pero al mismo tiempo disminuyeron los factores protectores. No podíamos hacer ejercicio físico, nos alimentábamos más desordenadamente, se afectó nuestro sueño porque empezamos a trabajar desde nuestra cama o de nuestra casa, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hizo la pandemia fue poner sobre la mesa el impacto que estaba teniendo, digo, estos altos niveles de estrés, que después son parte de la cotidianidad. La pandemia Claro. desapareció, terminó, pero los niveles de estrés continúan y todavía no siempre podemos destinar el tiempo a estos factores protectores, ¿no? Pero Y hay como una incertidumbre también general, ¿no? Con el empleo, la tecnología o algo del mundo real, actual, digamos, que también genera como esa sensación de incertidumbre y tal vez está empujando un poco más ese estrés crónico. sí, de hecho hay un reporte que se hizo en el 2008 que a mí me encanta siempre citarlo porque decía, el mundo está cambiando con consecuencias que llegarán lejos. Los niveles de estrés se van a combinar con los niveles de ansiedad y esto va a afectar la salud mental de las personas. Esto venía pasando, venía aumentando en la pandemia, se hizo muy claro, pero como vos decís, era una tendencia que excede la pandemia también, ¿no? Y la incertidumbre es uno de los principales factores, ¿no?, de riesgo, tanto para el estrés y que son cada vez más parte de nuestra cotidianeidad. Y de hecho, autores que hablan de esta época como la época de hiperincertidumbre. Para ir a cosas bien concretas, no sé, vos te recibías de ingeniero y entrabas a trabajar en una metalúrgica y más o menos no te mandaban ninguna grave y sabías cómo terminaba tu vida. Hoy no sabes si tu trabajo va a existir, digo, vuelvo a decir, no sé, profesiones que han Sí, sí. tenido que acomodar completamente su actividad. Digo, inclusive yo como de vuelta como profesional de la salud mental, ahora trabajando en organizaciones o trabajando en la comunidad. Entonces, definitivamente el mundo cambia cada vez más rápido. En esto obviamente tienen que ver las nuevas tecnologías y esto genera altos niveles de incertidumbre y esto genera factores de riesgo con respecto a la salud mental. Que por supuesto con adecuadas estrategias de manejo del estrés, de empezar a hablar de cómo se protege, qué es lo importante para cuidar esa salud mental, bueno, esperamos poder acompañar a las personas en esta exigencia que tiene el mundo actual con respecto al cambio, el desafío, la incertidumbre, la sensación de no tener tanto control, ¿no?, sobre el producto de mi trabajo, sobre aquello que va a pasar con mi vida y también sirve para mí para detectar momentos claves, ¿no? El otro día preparaba un material acerca de cómo impactan en la salud mental las elecciones, no por las últimas, sino por las presidenciales. Bueno, cuando hay todos esos niveles de incertidumbre social, eso genera también mayores niveles de estrés y son momentos en que hay que tener particular cuidado y creo que los profesionales de la salud tenemos que estar ahí para dar información, dar herramientas que nos puedan acompañar a atravesar estas cuestiones, ¿no? Otro de los grandes temas, además del estrés crónico, es el tema de la ansiedad, ¿no? A vos que estás scrolleando ahora, te digo, la ansiedad la generan las redes están generándonos una cosa de ansiedad demasiado grande, ¿es verdad? Mira, primero lo que quiero decir es cuidado con términos como estrés o como ansiedad, porque desde un punto de vista neurobiológico, desde un punto de vista científico, no siempre tienen la misma connotación que tienen en el lenguaje popular. La ansiedad es una emoción normal que puede tener nuestro organismo frente, no sé, estoy esperando para que me den una noticia con respecto a mi trabajo, estoy ansioso, es esperable, es natural y es Es saludable saludable, que así claro. sea. El estrés, de la misma manera, más allá de que tiene muy mala prensa, de vuelta desde un punto de vista También, si neurobiológico, viene un león corriéndote, claro, es un mecanismo que tiene mm, mi cerebro para prepararme para un desafío, ¿no? Entonces no hay que mirarlos como algo negativo necesariamente, sino que hay que ver si los niveles de estrés o de ansiedad que me provoca una situación son coherentes con la situación o no lo son. Si yo tengo, no sé, síntomas de ansiedad, porque, no sé, alguien me dice, quiero hablar con vos en 5 minutos y no puedo parar de sentirme mal físicamente, con palpitaciones, pienso que algo malo va a pasar. Es decir, cuando hay una desproporción entre lo que genera el desafío o la ansiedad y la ansiedad que me genera, ahí sí son cuestiones un poco más problemáticas que requieren por lo menos de conocer que cuando hay este desequilibrio es importante hacer una consulta y chequear que todo ande bien. Pero bueno, sin duda, las redes sociales, las nuevas tecnologías han generado una disposición de las cosas con una rapidez y una inmediatez que de alguna manera hemos perdido la capacidad de esperar. Yo siempre doy el mismo ejemplo, creo que sos un poco más joven que yo, pero ahí estamos. Cuando yo era chica, vos querías ver la película del momento y tenías que esperar 15 días a que llegara al videoclub, ¿no? Hoy está todo disponible y el cerebro no viene dado, el cerebro se entrena, el cerebro aquellas cosas
cosas que vos le haces practicar las desarrolla y aquellas que no usás no las desarrolla, ¿no? Entonces, esta inmediatez que muchas veces dan las nuevas tecnologías y las redes sociales, bueno, impactan en la manera en que estamos después capacitados para manejar la incertidumbre, por ejemplo, o la espera, o la tolerancia a la frustración de que las cosas no sucedan con la misma rapidez en que estoy acostumbrado en el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, de vuelta, para mí hablar de estas temáticas es fundamental, primero para entenderlas y a partir de ahí buscar herramientas que nos permitan tolerar lo que tenemos que tolerar y desarrollar las habilidades que tenemos que desarrollar, Hay ¿no? otro término que yo veo que también está poniéndose de moda mucho en algunos psicólogos, etcétera, que también afecta un poco la vida cotidiana, que es el tema de la procrastinación, Ujú. digamos. ¿Qué es la procrastinación? ¿Y vos sentís que es un fenómeno nuevo o un fenómeno por ahí más vigente en la actualidad? La procrastinación es la tendencia que tienen las personas a demorar la acción, ¿no? Por ejemplo, te digo, bueno, mañana te mando el resumen de lo que vamos a conversar en el podcast de hoy y cuando llega mañana, bueno, te lo mando pasado y pasado finalmente no me siento y lo voy tirando como para adelante. Esto en alguna medida es muy probable que nos pase a todos en nuestra vida y no necesariamente es indicador de patología de vuelta. Siempre hay que preguntarse, ¿esto qué me pasa? ¿Impacta en mi funcionalidad? ¿Impacta en mi relación con los demás? ¿Impacta en mi trabajo? Si la respuesta es sí impacta, bueno, entonces es una alerta, ¿no? Por lo menos. Eh, si ha aumentado en el tiempo, no son fáciles de responder esas preguntas a nivel científico, porque uno es muy difícil comparar una No hay generación. encuestas, digamos, No, claro. no, y mucho menos es muy difícil comparar una generación con otra, porque los estudios cambian, las metodologías cambian. Sí, obviamente es algo de lo cual estamos escuchando mucho más, ¿no? Que probablemente tenga que ver con este mayor conocimiento de la palabra, del síntoma, digo, se ve muchas veces como asociado a diagnósticos como el trastorno por déficit de atención, por ejemplo, que suelen surgir muchas preguntas con respecto a eso, y también por nuestra manera de vivir actualmente, ¿no? Donde de alguna manera todo nuestro entorno compite por nuestra atención. Para terminar de hacer una actividad uno tiene que enfocarse en esa actividad, no sé, de vuelta, escribir el resumen de lo que vamos a conversar. Pero si me estoy sentando y me llega una notificación y al mismo tiempo me llega un mail y al mismo tiempo entro a ver el mail y me llegó algo del banco y entro al banco. Entonces, hoy las nuevas tecnologías y el ambiente en general compiten por nuestra atención y en ese sentido, bueno, a veces cuesta un poco más pelear contra esos distractores, ser dueño de la propia atención y ser dueño de la propia acción y eso puede llevar a una mayor Ese procrastinación. diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, decís vos, está un poco subdiagnosticado, digamos, sobrediagnosticado, perdón, digamos, decís vos, No en lo algún sabe, sentido, yo digamos, no, tiene que ver con la competencia esta que marcás vos. No me animaría a decirlo, no me animaría a decirlo, sí cada vez es más diagnosticado y hay profesionales sumamente serios que pueden como confirmar o no ese diagnóstico. Sí creo que a veces no alcanza con haber leído los síntomas en redes sociales y decir, bueno, che, esto me pasa, me pasa, me pasa, porque nos No me puede puedo pasar. concentrar, claro. Claro, y eventualmente dejo las cosas para más adelante. No quiero sacarle validez al problema, porque para muchas personas es un problema y un problema importante que requiere de diagnóstico y tratamiento, pero tampoco creer que lo podemos diagnosticar por un checklist de síntomas que aparezcan en no sé, en una red social o buscando en internet. Como todas las cosas que tienen que ver con la salud en general, si creo que algo no anda bien, es importante consultar a un profesional que pueda hacer el diagnóstico pertinente y no autodiagnosticar o autobuscar. Bueno, sí quizás buscar información, pero llevarla después a un profesional que pueda confirmar eso, ¿no? Cuando uno habla con psicólogos en estos momentos, todos te cuentan que tienen sus calendarios llenos, que tienen muchos pacientes, que nunca tuvieron tantos pacientes, como que no dan abasto realmente por la demanda que existe, ¿no? En ese sentido, obviamente, me parece que es muy interesante lo que vos estás haciendo con INECO Organizaciones y que quiero que lo charlemos más adelante, pero ¿cómo ves el uso de los chatbots, estos de inteligencia artificial, que por ahí no están pensados específicamente para salud mental, ni muchos menos, pero que cada vez más se notan mucho en los adolescentes, lo utilizan, charlan, le preguntan, incluso hubo un caso reciente de un chico que se suicidó por un avatar que creó, digamos, con una aplicación y que era como una compañera que él tenía y que, bueno, lo terminó incitando, si se quiere, o eso dice la madre, hay todo un juicio detrás de eso. ¿Cómo pensás esto? Es decir,
los modelos de lenguaje que responden a las personas sus dudas, sus inquietudes. A veces te dicen, sí, sos Napoleón, Napoleón vamos a invadir. O sea, también es como que te toman por válido todo lo que vos decís y ese es un gran problema que entiendo que hay. Pero ¿qué pensás que sirven esas herramientas que confunden más, que tal vez hay que pensarlas mejor científicamente o más validadas, que focalicen en teoría conductiva o conductual? No sé, ¿qué opinás un poco en general de esto? Bueno, tengo mil cosas para decir con respecto a todo lo que dijiste en los últimos minutos. Primero, decir que el suicidio no es unicausal. A veces tenemos, bueno, tal persona murió por suicidio porque, no sé, perdió al amor de su vida. Bueno, en general, digo, el entendimiento es que el suicidio es multicausal, que puede haber obviamente algún disparador, pero definitivamente hay que entenderlo como un fenómeno más complejo, ¿no? Algo pasaba con esa Totalmente. persona y es importante decirlo porque es parte de la prevención, ¿no? De estas cosas el suicidio se puede prevenir, no siempre evitar en los casos individuales, pero Es muy sí, importante eso, sí, sí, sí. me parece importante Mm. decirlo. Más allá de eso, con respecto a nuevos modelos de inteligencia artificial, creo que es importante entender cómo funcionan. Y cuando entendemos cómo funcionan, vamos a entender para qué nos pueden servir y para qué no. Yo soy una amante de la inteligencia artificial y de los nuevos modelos, me parecen sumamente útiles para muchísimas cosas, como para, digo, desde redactores, de organizadores. Ahora, como terapeutas, me parece que todavía le falta, porque si lo pensamos como de vuelta, como un modelo de lenguaje natural, que lo que hace es predecir qué palabra va a estar más cerca de otra palabra, según, digo, se viene Ujú. dando la conversación, bueno, eso no es necesariamente ciencia, ¿no? No es necesariamente medicina. Entonces, creo que primero no hay que demonizarlo porque realmente son herramientas de muchísima utilidad y debería estar del lado de los profesionales de la salud mental ver cómo utilizar esas herramientas en pos de la salud. No que se utilice del lado de la comunidad, digo, porque entonces ahí no se puede Bueno, evaluar la pertinencia, pero sí me parece que si los profesionales de la salud mental decimos, bueno, no, esto no sirve, etcétera, bueno, nos vamos a quedar afuera. Entonces me parece más inteligente o me parece que la salida va a estar seguramente en el corto y mediano plazo en que profesionales especialistas en salud mental busquen cómo servirse de las nuevas tecnologías y de los modelos de inteligencia artificial para ayudar más a la gente. Independientemente, desde ya que no lo recomiendo, porque de vuelta son modelos que están entrenados no en la psicoterapia, claro, sino en claro. el lenguaje natural. Y aún si estuvieran entrenados en modelos de psicoterapia, hay que ver en qué casos sí y en qué casos no. Quizás para promover la salud es una cosa, otra cosa es para tratar una patología. Claro. Digo que hay muchas aristas que hay que evaluar en detalle antes de sugerir un tratamiento determinado, mucho más si tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, mi sugerencia sería los que tenemos que estar atentos al rol que puede tener las nuevas tecnologías en el tratamiento de personas que viven con alguna condición que afecta a su salud mental o en la promoción de la salud, que también me parece importante. La pelota está del lado de los profesionales. A las personas les diría, esperen particularmente si no se sienten bien, si algo, nada, si encuentran este impacto en su funcionalidad. Por ahora creo que la consulta, bueno, que yo estoy segura que la consulta es un profesional, que tendremos que ver, digo, de vuelta como grupo, cómo utilizar estas herramientas a nuestro favor, que seguro hay maneras, pero no con un uso indiscriminado de esto como un terapeuta, Sí, ahí ¿no? lo que falta un poco es la regulación, ¿no? En Europa, por ejemplo, los algoritmos vinculados a la salud, como sería en este caso, digamos, requieren de una regulación, bueno, una supervisión humana, digamos, ¿no? Por ejemplo, por lo menos esta es parte de la discusión que se está viviendo a nivel mundial con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que todavía falta un pedacito más, que es como una especie de ANMAT, de organismo, de FDA, que diga, sí, esto puede servir para estas patologías o esto puede servir para estas patologías, después de investigación Por científica, eso, como decís coincido que, vos. que necesita un poco de regulación y un poco de atención del mundo de los profesionales de la salud mental, ¿no? No regular desde el lugar de limitar, sino de, bueno, buscar en qué podemos ir abriendo ese uso y ir sabiendo cómo se puede abrir más ampliamente, porque realmente es cierto que nos va a permitir llegar a un montón de gente, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos, por ejemplo, entrenar esos algoritmos para que si las personas les preguntan con respecto a qué pueden hacer para mejorar su salud mental, asegurarnos que no tenga que ver con la forma en que hoy funcionan, que es juntar Sí, toda la sí. información, sino que digan siempre lo que tales organismos consideran y que está probado científicamente, ejercicio físico, alimentación saludable, sueño, que te pueda dar las medidas higiénicas del sueño. Desde ese lugar hablo de la regulación, ¿no? De estar atentos que la información que se dé
ya no tenga que ver con todo lo disponible, sino con información de calidad. Creo que todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, el tratamiento, estamos muy lejos todavía. Creo que el primer esfuerzo tendría que tener que ver con, bueno, detectar señales de alarma y sugerir una consulta. Digo, ¿qué es lo Sí, que sí, te sí. diría a vos? Y vos decís, che, estoy preocupado por mi primo, que lo veo así o asá, cuando yo trate de practicar con vos la conversación, lo que te diría es que le digas, si fuiste al médico, Claro, ¿no? Porque claro, si alguien te claro. dice, no sé, hace 5 días que tengo un dolor acá, que no, la verdad que no me deja dormir, ¿qué le decís? ¿Fuiste al médico? Bueno, si hace 5 días que te sentís mal, no puedes salir de la cama, ¿fuiste al médico? Bueno, ahí hay un punto que toman los que defienden el uso de estos modelos, que es que muchas veces, en el caso de los adolescentes, se sienten más libres de contar determinadas cosas con una inteligencia artificial que con un adulto, ¿no? Es decir, Y a esto todos nos usan... pasa un poco eso, porque tiene esa cuestión de que vos te sentís, el otro día leía que están como también entrenados para hablarte como si fueran una persona, entonces vos te Claro. sentís como que estás No, teniendo y una validan lo conversación. que vos decís, por eso yo te decía, yo decía, yo soy Napoleón, bueno, vamos a invadir Polonia, te dicen, ¿viste? O Claro, sea, por como te eso, siguen la locura. claro, pero en algún punto lo que logran es esto, que vos sentís que estás hablando con una persona, pero también una sensación de anonimato donde vos podés, no digo retirar todo lo dicho, Mm, pero más o menos sí. Si yo te digo, che, Fer, la verdad que me vengo sintiendo pésimo hace 15 días, mm. bueno, ya lo dije, entonces vos podés volver a mí, podés volver a buscarme, eso no sucede con la inteligencia artificial. Entonces, no creo que sea algo que les pasa a los adolescentes, exclusivamente esto de quizás sentirnos De no más poder hablar libres o no en poder tener estas contar. conversaciones. Creo que lo que puede pasar es que falta un poco el pensamiento crítico de decir, bueno, esto me puede ayudar para poner algo en palabras, pero si esto me está pasando tengo que hablarlo con alguien más, ¿no? Y no es suficiente en realidad con un algoritmo que es el que me está Sí, sí, sí. contestando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no es que son los únicos que se sienten más libres, sino que, bueno, quizás todavía por el desarrollo cerebral, por la experiencia vital, por cómo se dan las relaciones con sus vínculos o con sus padres en ese momento, etcétera, es como que se mantienen en esa interacción y no buscan tanto la ayuda afuera, que eso es algo que me parece que tenemos que trabajar, ¿no? Sin duda, y de hecho, desde Fundación INECO, gran parte del trabajo que se hace con la comunidad Tal es cual. hablar con los adolescentes y con las personas que trabajan con adolescentes o que conviven con adolescentes para, nada, poder encontrar en uno mismo y en los demás esas señales de alarma, poder tener esas conversaciones difíciles, poder guiar a la consulta y también normalizar de vuelta. Si vos me decís, me duele, yo te digo, fuiste al médico o hiciste una consulta, vos no te ofendés. ¿Por qué debería ser ofensivo y por qué tiene ese estigma y cómo tenemos que pelear con ese estigma que te diga, che, ¿consultaste si te sentís triste o solo? ¿Consultaste a un Tal médico? cual. Yo siempre menciono, ¿no? Si yo te digo la palabra salud, para vos es una palabra que tiene una connotación positiva o negativa. En general, positiva. Sí, Te digo salud mental y ya te claro, suena como claro, a, sí, sí. ¿no? Bueno, eso es algo que hay que empezar a romper. Realmente hay muchos estigmas asociados a la salud mental, por eso, además por el cariño que te tengo, Mm. jamás voy a decir que no a este tipo de actividades, porque me parece que hay que empezar a hablar de salud y no solo de enfermedad, saber detectar señales de alarma, saber cómo tenemos que vivir nuestra vida o qué hábitos son saludables, ir mejorándolos poco a poco. Nadie tiene hábitos todos saludables, Obvio. ¿no? Mm. Pero bueno, ¿qué podemos mejorar este año y hablar sobre esas En eso cuestiones? vos venís trabajando hace tiempo, como contabas, primero con la fundación y ahora con INICO Organizaciones, en esto, en salir a hacer un abordaje nuevo, que no sea solamente venir a la terapia, sino salir al encuentro de las personas, como una estrategia justamente por lo que hablábamos, es decir, no dan abasto los terapeutas, si quisiéramos que los terapeutas no podríamos darles... Necesitamos que la gente se enferme menos, Fer. Entonces, no solo porque no dan abasto. Como vos decís, muchos Sí, factores de riesgo como la incertidumbre, los cambios, las nuevas tecnologías, empiezan a aumentar algunos riesgos con respecto a la salud mental. Y puede haber siempre más terapeutas, pero lo cierto es que lo que deberíamos hacer es desarrollar hábitos saludables que protejan la salud mental para disminuir, ¿no?, estos síntomas. La salud mental es la capacidad de manejar el estrés y vivir plenamente, contribuyendo a la comunidad, tus responsabilidades ya sean laborales, familiares, etcétera, con un amplio nivel de bienestar. Y uno se pasa 8 horas del día en su trabajo. claro, Y si pensás en tu cabeza, probablemente mucho más. Entonces, si yo puedo lograr ambientes de trabajo más saludables, ¿no? Yo me dedico a la clínica, sí, que hago neuropsicología, sí, no específicamente salud mental, a la sí. investigación Hace muchos y años, sí. hace muchos Mm, años, y ahora siento, en los últimos años estoy trabajando con empresas en salud mental y mm, neurociencia, siento que en el consultorio influía mucho
en un grupo muy reducido de personas. Pacientes que le cambié la Claro. vida o que se van a Sí, sí, acordar de mí, son pocos. Yo además hago evaluación sí. cognitiva. En investigación contribuía A un generar poco conocimiento en más un relevante, mundo sí. muy grande. Si Mm. yo logro que una empresa grande ponga descafeinado en las reuniones después de las 4 de la tarde, el impacto que yo tengo en la salud de las personas es por lo menos para mí más tangible, que es algo que ahora necesito en este momento de mi vida personal y de mi vida profesional, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, si los profesionales de la salud y los científicos salimos del laboratorio, de los sanatorios, a generar ambientes de estudio más saludables, ambientes de trabajo más saludables, relaciones más saludables, un uso de la tecnología más saludable, digo, cada uno se enfocará en lo que quiera y en lo que le toca. A mí, en el mundo del trabajo, me parece que gran parte del estrés cotidiano que tenemos tiene que ver con eso. Incluso pensaba cuando te escuchaba hablar que mucha gente llega a un diagnóstico después de sufrir mucho tiempo por ahí. ¿Viste? Alguien que por ahí tiene estrés o ansiedad y se entera, se da cuenta que tenía eso 3 años más tarde. Y por ahí en este tipo de abordajes, nada, mucho antes esa persona llega a Y hay un... herramientas efectivas, herramientas. porque a Claro. veces uno dice, bueno, ¿para qué sirve darte cuenta antes? Bueno, en estos casos, en todos los Es casos que fundamental. mencionás, es fundamental porque hay herramientas concretas que se pueden poner en práctica, tanto psicoterapéuticas, en algunos casos serán farmacológicas, pero no en Sí, sí. todos, digo, muchas veces tiene que, yo siempre digo, el distrés no es tener mucho trabajo. No es tener un trabajo difícil o con mucha responsabilidad, es tener la sensación de que no tenés los recursos para dar cuenta de lo que te pide el trabajo o el ambiente, si estamos hablando de estrés laboral, ¿no? Entonces, también saber que tenés los recursos, tener recursos para manejar el estrés, para gestionar tus emociones, eso protege, ¿no? Y entonces eso es lo que para mí hay que hablar. Cuando uno va a la universidad aprendes un montón de contenidos, cuando vas a la escuela aprendes un montón de contenidos. Hoy los contenidos están disponibles para Mm. nosotros. Quizás tendríamos que aprender más habilidades. Nuestra principal herramienta de trabajo, y digo del trabajo en el trabajo, pero digo también para reconocer el llanto de tu hijo, la voz de tu mujer cuando está contenta o está enojada, todo es en el cerebro. Entonces la salud cerebral y la salud mental tendrían que ser temas en los cuales deberíamos estar formados, saber cómo funciona, saber cada cuánto necesito descansar, cuáles son las curvas difíciles. Esto que decía, hay momentos que son particularmente difíciles para la salud mental. Perder a un familiar, a un ser querido, las Mudanzas, mudanzas, los divorcios, divorcios, el estar cuidando a pérdida de un alguien, laburo. la pérdida del laburo, pérdidas económicas. Entonces, ¿cómo esto no lo aprendemos en la escuela? Porque de vuelta sabemos cómo cuidar nuestro corazón y no cómo usar más eficientemente nuestro cerebro y mantenerlo sano, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí hoy me convoca. ¿Cuáles, si vos tuvieras que decir una caja de herramientas, son 5 herramientas con las que podemos transitar este mundo de incertidumbre, de ansiedad, de problemas? ¿Cuáles serían? 5, 3, no sé, las que vos quieras, las debes tener ya pensadas. ¿Cuáles serían esas herramientas que decís, esto? No sé si se definirían como herramientas, pero Mm. sí prioridades, ¿no? Que están muy comprobadas como cosas que protegen la salud mental. Voy a empezar por las más obvias, que son el sueño. El sueño es fundamental y Dormir hoy en día mínimo o 8 horas, 7, 8 8 horas. horas, 7, 8 horas y que sean horas de descanso, que en esto a veces son medias enemigas las nuevas Mm, tecnologías, porque como que tu vida activa se te mete en la cama, ¿no? Y mm. estás con... Entonces, en eso hay que trabajar, la alimentación, obviamente una alimentación saludable, el ejercicio físico es buenísimo para la salud de la mente y disminuye el riesgo de presentar, no solo te hace más ágil, te hace aprender mejor y tiene un buen impacto en tu memoria y tu capacidad de aprendizaje, sino que te protege disminuye el riesgo de presentar enfermedades de la mente. Esas como las más obvias, el tener un propósito en la vida, sentir que lo que haces contribuye a algo que vos valorás, no sé, esto es lo que yo estoy, bueno, digo, yo le estoy llevando salud a la gente, está Claro. buenísimo, ¿no? Y no importa en qué trabajás, digo, pero a veces el propósito tiene que ver con algo familiar, con algo Sí, sí. espiritual, digo, pero sí sentir que sos parte de algo más grande que vos y tenerlo claro. Y los vínculos. Los vínculos sociales. Los vínculos sociales son uno de los principales factores protectores para la salud mental. Sentir que tenés en quién confiar, si tenés un problema, que le tenés a quién contar, alguna dificultad, con quién compartir las cosas buenas que te pasan, ¿no? Que cuando nosotros evaluamos estas cosas en las empresas, en general nos va muy mal en estrés, que es, digo, tener estrategias de Sí. manejo del estrés sería la última de la última de las que mencioné, que me quedó afuera. Hablamos mucho del estrés
y nos da bastante mal los niveles de burnout en los trabajadores Sí. argentinos. A veces tenemos un gran porcentaje que duerme mal, pero nos va bárbaro en los vínculos, ¿no? Básicamente la mayoría de las personas que evaluamos sienten que tienen ese Eso es como algo apoyo. argentino también, Por lo menos ¿no? latino también. Ah, Nosotros hemos latino. trabajado con organizaciones en todo Latam y es muy llamativo. Digo, en otras culturas, en otras sociedades, eso es algo más difícil. La soledad es un problema muy grande. Acá también lo es, digo, pero es algo en los que nos podemos considerar fuertes y tenemos que seguir sintiéndolo así porque con todos los factores de riesgo que tenemos, de incertidumbre, falta de control, digo, crisis económicas, bueno, el sentir que cuento con alguien más es muy importante y dedicar tiempo a esos vínculos es fundamental. Bueno, yo tengo la última pregunta. Para eso, nosotros tenemos un amigo, los amigos de Trapiche nos regalan Ah, qué un vino, alegría. así que bueno, yo sé que lo vas a Sí, disfrutar. sabes que Así sí, que me nada. conoces. Muchísimas gracias. eh, Además me encanta este vino. Así que bueno, eso. Y la pregunta es un poco de ciencia ficción. ¿Viste esto de Elon Musk con Neuralink? No sé si está saltando un poco, pero básicamente están conectando el cerebro humano a bueno, computadoras, básicamente, ¿no? Ujú, Y la fantasía o la hipótesis de ellos obviamente tiene que ver con curar padecimientos de salud en general, digamos, desde Parkinson, desde ujú. hasta, nada, resolver cuestiones vinculadas a la salud mental a través de una computadora. Yo siempre digo esto de, ¿vos ves viable que alguien te pueda sacar el dolor con una computadora? Lo estoy simplificando la pregunta, pero ¿pensás que en algún momento esa interfase cerebro-máquina va a poder resolver cuestiones que tiene el cerebro? Cuando se habla de nuevas tecnologías, yo soy muy cauta en el sentido de que cosas que no imaginé que iban a pasar Ujú. tan rápido pasaron. Así que creo que sí, que se va a avanzar mucho, que falta, por supuesto, y que hay que hacerlo con seriedad. No sé si es específicamente este proyecto u otro, pero hoy definitivamente algunas de las enfermedades que vos mencionaste ya tienen, digo, algún impacto positivo con las nuevas tecnologías, digo, desde estimuladores cerebrales que Claro. liberan X neurotransmisores y que disminuyen síntomas de ciertas enfermedades, siempre de vuelta en el contexto de un claro diagnóstico, de la selección de las personas que se pueden servir de esa tecnología, pero sin duda la interfaz cerebro-máquina está impactando en el mundo de la salud y no me imagino mucho cuál sería el límite, ¿no? Creo que el límite tiene que ser justamente el trabajo conjunto para que sea bien utilizada, como en estos casos que mencioné, pero creo que, bueno, a mí seguro me va a sorprender porque al día de hoy ya me sorprende tanto con lo que contamos los profesionales al momento de Mm. hacer un diagnóstico o un tratamiento como en esta interfaz tan directa que vos mencionás. Digo, hay gente que con miembros inmovilizados ha podido empezar a moverlos a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Así que creo que todo es posible si está bien hecho y bien pensado. María, muchísimas gracias. Un placer como siempre. ¿Eh? Gracias a vos por invitarme.